Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar informativo sobre el cultivo del tomate de industria. Espero que os resulte bastante interesante y, como hemos especificado en otros webinars, en cualquier momento podéis acceder tanto al chat como al apartado de preguntas y respuestas y de esta forma poder manifestar cualquier duda. Yo las leeré al final e intentaré solventar vuestras inquietudes. También, si deseáis contactar con nosotros, los podéis hacer desde la página web, nos podéis mandar los mensajes a info@agrosmartsolution.com, que es la empresa matriz, o podéis también escribirnos desde las redes sociales. Si buscáis Fertibox tanto en Instagram como en Facebook como en LinkedIn, apareceréis. Si nos dais a seguir, nos dais un favor. Y personalmente, incluso, si queréis contactar conmigo, me podéis escribir a mi LinkedIn personal, buscáis José Alberto de Paniagua, me dais una petición de amistad y encantado de ayudaros lo que necesitéis. Desde Fertibox, estas labores, acciones formativas pequeñitas, lo que intentan es acercar un poquito a los técnicos de campo, a los agricultores, una forma diferente de comprender la agricultura, basada en la obtención de resultados y buscando un modelo que sea agrícola, que sea sostenible y rentable, lo cual se puede conseguir. Aquí os seguimos un poquito el índice que vamos a seguir con la presentación de hoy. No os preocupéis porque recibiréis todos en vuestro mail esta presentación junto con el vídeo de la videoconferencia y también la calculadora que tenemos hecha para en este cálculo calcular las extracciones del tomate y saber las dosis de fertilización. En primer lugar, quería hacer una breve indicación, que es que la importancia del tomate de industria. ¿Vale? El tomate de industria es muy importante para el sector agrícola, sobre todo para regiones como Extremadura, que alberga el 70% o llega casi hasta el 70% de la producción nacional, seguido también, por ejemplo, de Andalucía o de la cuenca del Ebro. El tomate de industria normalmente se emplea para producir tomate deshidratado, tomate en polvo, o tomate concentrado, el cual se emplea pues para hacer el tomate frito o puede ser empleado para ketchup o cualquier otro tipo de materia prima elaborada a futuros, ¿vale? Es un cultivo bastante estratégico. En los últimos años ha visto incrementado su producción por hectárea muchísimo gracias al avance en desarrollo de nuevas variedades e indicar que, bueno, el tomate de industria, una de las bases, alguien me puede matar por decirlo así, pero el tomate por antonomasia que todos conocíamos con las características del tomate de industria, tenía un nombre muy curioso, que era el tomate pera, ¿vale? Este tomate lo que pretende es conseguir esta variedad de tomates que se emplean en industria, lo que pretende es conseguir un ciclo de producción donde la maduración del fruto sea homogénea, no es como en el tomate de invernadero, que vamos con diferentes fases productivas, para cosecharlo todo a la vez y buscando un producto que tenga un buen contenido en azúcares en jugo, que pueda oscilar, si no me equivoco, entre 6 y 32 grados Brix, que es lo que normalmente se vende ese tomate de industria después una vez concentrado y demás, y que sea muy resistente al transporte. Cuando se cosecha normalmente, por ejemplo, los verdes y demás son todo completamente desechados y no pasan a planta de producción. En primer lugar, nos presentamos. Fertibox somos un laboratorio dependiente de la empresa AgroSmart Solution, ¿vale? Contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Desde aquí os invito a todos, estáis invitados para si queréis venir a conocernos. Somos una empresa privada, tenemos 4 años ya de trayectoria y para nosotros será un placer. Si tenéis algún tipo de duda o queréis trabajar con nosotros y demás, os podemos recibir aquí encantados, ¿vale? Nuestra misión siempre es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable, que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores técnicos de campo y agricultores con inquietudes. Muy importante siempre, tenemos que saber que nosotros desde Fertibox trabajamos en un modelo agrícola sostenible y cuando hacemos este tipo de agricultura sostenible tenemos que comprender muy bien que todo depende del suelo. Vale, sí, el clima influye, también el manejo, pero tenemos que conocer el suelo y llevarlo a un sistema de producción óptima y equilibrado, ¿vale? Para este caso, lo que nos conviene saber es que se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, ¿vale? Biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades que se asientan sobre él. Un suelo es un organismo, ¿vale?, que tiene una parte inerte,
contenido en limos, arcillas y arenas, los minerales, y luego tiene una parte biológicamente activa. Los restos de materia orgánica dan lugar a una carga de microbiota, de hongos, de bacterias, que son beneficiosos. También nos encontramos algunos patógenos, pero normalmente todos son beneficiosos para este suelo. Y entonces tenemos que tratarlo como un organismo vivo y tenemos que, sobre todo, evitar su pérdida o su erosión, porque generar un solo centímetro de suelo fértil conlleva siglos su formación. Vamos a hablar de unas características genéricas del suelo. De esto ya hemos hecho otros webinars que tenéis también accesibles para, sobre todo, por ejemplo, en la interpretación de analíticas y demás. Las características del suelo más a grosso modo las podemos definir como el pH, la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de materia orgánica, la textura, electroconductividad y luego un conjunto pequeño de características, ¿vale? Y también vamos a hacer aquí un pequeño ítem sobre los suelos preferidos para el cultivo del tomate. El pH, ¿vale?, está relacionado con el contenido de los protones, los H+. Este pH puede ser ácido, puede ser básico, o siempre lo que es la recomendación, tender hacia la neutralidad. Poquitos cultivos prefieren un suelo que no sea lo más neutro posible. Sí que nos encontramos como, por ejemplo, variedades de berries y demás que prefieren un pH de 5,5 cercano a 6, pero en el caso del tomate concreto, de lo que estamos hablando hoy, es un pH que es un cultivo también que aguanta, puede aguantar pH ácido, y siempre lo que se recomienda tener este cultivo es un pH que oscila entre 6,2 y 7,2. Ese es un rango. Lo preferible, 6,5, 6,6, a ser posible en el cultivo del tomate. El problema de cuando tenemos un pH excesivamente ácido o excesivamente básico es que nos provoca problemas de fitotoxicidad de algunos tipos de nutrientes o elementos que no podemos encontrar en el suelo, como por ejemplo el aluminio. El aluminio nos genera toxicidades en los cultivos y se ve desbloqueado cuando tenemos un pH inferior a 5,5. Pero solo eso, sino también que tenemos un problema con que el pH, tanto su basicidad como su acidez, nos influye de una forma negativa, provocando el bloqueo de nuestros nutrientes. Un ejemplo de ellos, el fósforo. Y siempre sucede la retrodegradación del fósforo. En la siguiente imagen que adjuntamos aquí, podéis ver cómo se ve, dependiendo del pH que tenga el suelo, se ve influido la capacidad de absorción de ese nutriente. Y en el fósforo, por ejemplo, podéis ver aquí que todo lo que sea por debajo de 6,2 se ve drásticamente bloqueado. El fósforo encima es un elemento que tenemos en el suelo, pero lo tenemos muchas veces bloqueado, tanto en pH en suelos con pH ácido como pH básico. En el caso de pH ácido genera enlaces con el aluminio, nos queda bloqueado, y en el suelo con pH básico nos puede quedar bloqueado por el parte del calcio. Otro tipo de nutrientes como los micronutrientes y demás también se ven muy influidos por el pH del suelo en su absorción. Y en el caso del tomate hay que tener un gran cuidado con el calcio. ¿Por qué? Porque el cultivo del tomate es muy sensible a la deficiencia de calcio. Si tenemos encima un pH ácido, tenemos poco calcio en el suelo o tenemos encima un exceso de potasio en el suelo, nos va a derivar en unas deficiencias de calcio en el tomate que se manifiestan a nivel fisiológico en el propio tomate, en el fruto, cuando madura, que se llama comúnmente este tipo de problema peseta del tomate o mal del culo del tomate, que se queda como blanco feo. Ese es un problema que evidentemente te baja la calidad del producto y tenemos el pH que influye directamente en ello junto con el contenido en calcio o un exceso de potasio en el suelo. La materia orgánica, ¿vale?, proviene de la composición de los restos animales o de los residuos orgánicos, y su función en el suelo se puede decir que una de las mayores funciones que tiene es la de incrementar la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene un suelo de retener nutrientes. Cuando estamos hablando de la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, estamos hablando de la cantidad de nutrientes que es capaz de retener. Y de esta forma de evitar problemas como, por ejemplo, deficiencias de fertilizantes o toxicidades, etc. ¿Vale? La materia orgánica nunca viene mal en el suelo. Y mi recomendación personal siempre tenerla por encima del 3%. ¿Por qué? Porque el ahorro que nos genera tener una materia orgánica por encima de estos niveles en el suelo siempre es superior al coste económico a llegar a ello. Incrementar la materia orgánica
no se recomienda hacer. Si tienes un contenido del 1% y quieres subirlo al 3%, no lo vas a hacer en un año. Es algo que tenemos que tener a medio plazo, pensando lo mejor. Si tenemos que subir del 1% al 3%, lo ideal es hacerlo en un tramo de 5 años, ¿vale? La materia orgánica es un aliado contra el cambio climático. Su incremento en los suelos provoca la mejora de las producciones y el ahorro en coste, pero es que también provoca la fijación de dióxido de carbono en el suelo. Por lo tanto, la agricultura nos permite ayudar contra el cambio climático, contra la lucha contra el cambio climático. Nos ayuda a frenarlo. Por mucho que nos digan que la agricultura es emisora de dióxido de carbono y demás, como todas las industrias, pero en todo caso se puede decir que la agricultura, su balance de emisión de carbono es balance cero. Porque, entre lo que se aporta y lo que se queda, quedaría balance cero. Pero el modelo agrícola que tenemos hoy en día en agricultura integrada, en agricultura ecológica, es la de mejorar el contenido de materia orgánica de los suelos y por lo tanto estamos siendo los agricultores, estáis siendo los que estáis luchando contra el cambio climático, porque aquí conviene saber que los grandes sumideros de carbono, donde está fijado el dióxido de carbono atmosférico, que interactúa con el cambio climático, lo tenemos en el suelo. Es decir, el suelo es el mejor lugar para conservar este carbono. La textura viene determinada por el contenido en limos, arcillas y arenas de los suelos. Esto es un valor indicativo que nos permite saber si el contenido de un suelo, si es un suelo franco, un suelo arcilloso, un suelo arenoso, ¿vale? Es muy importante saber que el tomate se adapta bien a suelos ligeros y sufre con suelos con exceso de arcillas. Es más, al tomate le gustan los suelos francos, los suelos francolimosos, el limo le viene muy bien. Entonces, es un suelo que se adapta muy bien a muchos tipos de suelos y sufre con suelos excesivamente arcillosos. Todo lo que sea a lo mejor por encima de un 27 o un 28% de arcilla puede interactuar negativamente en el desarrollo radicular. Aquí podéis ver un triángulo de los que usamos en el laboratorio para determinar la clase de textura del suelo. Nosotros esto lo analizamos por Buyucus. De aquí sacamos el porcentaje de limos, arcillas y arenas. Vamos a este triángulo y determinamos qué tipo de suelo tenemos. Esto es importante saberlo, sobre todo también a los agricultores les interesa para saber qué tipo de apero agrícola va a emplear. Si tiene que utilizar, por ejemplo, un cultivador, discos de grada, si tiene, por ejemplo, si va a utilizar una vertedera, un agricultor que sea de una zona con suelos arcillosos tiene que utilizar una vertedera pulida. Pero es que un agricultor que sea de una zona con suelos francos, francoarenosos, ligeros, puede utilizar una vertedera que no es pulida, ¿vale? Sino que una vertedera rápida y resulta más rentable a la hora de hacer el pase de labor. Y la electroconductividad, ¿vale? Que es una herramienta de indicación de concentración de sales del suelo, ¿vale? Una elevada electroconductividad nos puede indicar que un suelo es muy fértil o que es un suelo salino, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando tenemos muchas veces que pensamos que tenemos una electroconductividad muy alta, pensamos que es que tenemos un problema en el suelo. Oye, es que tenemos la electroconductividad por las nubes, es un problema de salinidad, que tenemos sodio. No tiene por qué ser así, ¿vale? Puede ser que sea un suelo muy fértil, por esto es muy importante saber los cationes. En el caso del tomate, es un cultivo muy tolerante a la salinidad respecto a lo que tenemos aquí normalmente en España en cultivo. ¿Esto qué quiere indicar? Que incluso se encuentra muy cómodo hasta valores de 3.500 microsiemens por centímetro de electroconductividad, ¿vale? Esto es un valor muy alto y lo aguanta. Eso sí, todo lo que sea por encima de 5.000, 6.000 empieza a sufrir y se hace necesario trabajar en el lavado de sales para evitar problemas. Los suelos, vamos a hacer aquí un pequeño resumen de cuáles son los suelos preferidos para el tomate. Pues los suelos francos y limosos, ¿vale? No soportan nada bien los suelos arcillosos. La tendencia hacia los pH básicos, nunca por debajo de 6,2, ni 5,5 si la medición del pH se hace sobre cloruro potásico. Nosotros desde Fertivos hacemos 2 mediciones de pH en agua destilada y en cloruro potásico para obtener el delta pH. Tenemos que tener cuidado con la salinidad. El cultivo del tomate tiene una alta demanda de potasio. Entonces, ¿qué sucede? Estamos aplicando muchísimo potasio, tenemos que tener cuidado con el calcio, porque podemos provocar un desplazamiento del calcio por parte del potasio. Son elementos antagónicos. Entonces, ¿qué sucede? A veces, en algunos tipos de suelos, que hay un problema de acidez bastante grande, tenemos a lo mejor el potasio por las nubes, que puede pasar. Una de las soluciones para evitar el problema del calcio pues es su aplicación vía foliar en el cultivo.
Es muy importante estimular la generación de microorganismos en el suelo para degradar los residuos de cosecha y que estos queden incorporados al medio. Todos siempre que hemos residuos de cosecha, siempre se ha tenido la tendencia de los dejamos ahí y no, hemos visto que es una fuente de nutrientes y de sustento de microorganismos, beneficiosos para los siguientes cultivos. Así que una de las cosas que se está haciendo hoy por hoy es recomendar la aplicación de ciertos microorganismos una vez que hemos hecho la cosecha para estimular la degradación y la incorporación de estos residuos, ¿vale? Y muy importante un manejo correcto del nitrógeno para no retrasar la maduración provocada por un exceso de vegetación, ¿vale? Que esto provoca una buena insolación y por lo tanto una mala síntesis de los azúcares dentro del tomate. Es muy importante también tener esto en cuenta. Esto va sobre todo enfocado para las zonas de esta diapositiva, para las zonas de Las Vegas del Guadiana y demás. Hay parcelas que se ponen algunos años de arroz, otros años se ponen de tomate. Esta rotación puede resultar un poco complicada para el tomate, ya que genera si tenemos un mal manejo del suelo con una extremosidad muy alta, ¿vale? Son suelos con propiedades vérticas que no drenan bien, generan una capa ahí que acumula sales y sobre todo que no oxigena el suelo. Y está provocando que muchos microorganismos no puedan degradar la materia orgánica y entonces tenemos un suelo que genera bloqueos en el cultivo del tomate. Así que cuidadito con el manejo de los suelos que se emplean para el cultivo del arroz y posteriormente una rotación con tomate, que se da. Y sé que creo que algunos de los espectadores lo hacéis. ¿Vale? Vamos a pasar a hablar sobre unas características de la planta, las funciones de las raíces. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando estamos haciendo una labor de consultoría o asesorando a un cliente o estamos viendo nuestra propia explotación de cultivo de tomate, que no nos dé miedo todos los años sacar un par de plantas y observar las raíces. ¿Para qué? Para ver si tenemos un correcto desarrollo, si no tenemos un ataque de nemátodos, como podemos ver en esa imagen, que tenemos un ataque de nemátodos brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la función de las raíces es la de anclaje del suelo, de la planta, y muy importante, la absorción de agua y la absorción de nutrientes. Si tenemos un ataque de nemátodos muy fuerte, vamos a tener deficiencias nutricionales en la planta y vamos a pensar algunas veces que decir, oye, mira, que es que tenemos un problema nutricional en la planta, no es que no tengamos esas unidades fertilizantes disponibles, esos nutrientes, sino que tenemos un ataque de nemátodos que nos está impidiendo una correcta absorción de nutrientes por parte de la planta. Indicar también que las raíces actúan en la síntesis de ciertos nutrientes, ¿vale? Y que actúan también como almacén de nutrientes o la excreción de sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas, como algunos ácidos y demás, son empleados por la planta para solubilizar nutrientes que tiene a su alrededor el sistema radicular y poder absorberlos. En el cultivo del tomate de industria podemos emplear varias cosas para estimular su producción y demás. A mí este tipo de producto me encanta. Los hay que funcionan y los hay que funcionan muy bien, ¿vale? Entre ellos encontramos tricodermas, micorrizas, bacterias, hongos. Aquí podéis ver una recreación de un sistema de radicular, son imágenes, ¿vale? Lo que pasa es que después las han montado, están sacadas de internet, se han montado con algo para que tenga más visualización y es el empleo de tricodermas. Perdón, en este caso son micorrizas. A mí el empleo de micorrizas me encanta. ¿Por qué? Porque el empleo de micorrizas nos es capaz de generar un bulbo de absorción de nutrientes que puede multiplicar hasta por 10 el bulbo de absorción de nutrientes normal del sistema radicular de la planta. ¿Esto qué indica? Pues que la planta presenta mayor tolerancia al estrés salino, mayor tolerancia al estrés hídrico y mayor tolerancia a la deficiencia de nutrientes. La tricoderma es una simbiosis entre la planta y un hongo, por lo cual nos genera, la planta le da azúcares, le da nutrientes ya elaborados al hongo y el hongo a cambio le ayuda a absorber estos nutrientes. Incluso, por ejemplo, podemos emplear también en cultivos, en zonas donde tengamos un problema sobre todo de nemátodos, podemos emplear tricodermas que devoran los nemátodos. Nosotros tenemos un proyecto de investigación de empleo también de tricodermas con fines nematicidas. ¿Y qué sucede? Una tricoderma que estuvimos analizando, el resultado para eliminar nemátodos que atacaban al tabaco y al tomate era brutal, funcionaba. Parece magia, pero no está metiendo humo, funciona de verdad y muy bien.
Las condiciones de cultivo para el cultivo del tomate de industria, pues indicar varias cosas, ¿vale? A lo mejor algunos chirría, pero el óptimo térmico de temperatura del tomate, que esto es gracioso porque una cosa es lo que ponemos aquí, que es el óptimo, y otra cosa es lo que se da realmente. Imaginaros en viajadas en el mes de julio, en el mes de agosto, conseguir este óptimo térmico. Lo tenemos, sí, por la noche. Por el día tenemos un calor brutal y es lo que hay, o incluso en mi zona de Extremadura, en la zona de Talayuela y demás. El óptimo térmico se sitúa entre los 23 y 25 grados centígrados. Esa es la temperatura, por decirlo así, de confort ideal, donde el desarrollo de la planta va a ser brutal. No es normal que la tengamos, ¿vale? Indicar que las temperaturas que oscilan entre 8 y 30 alteran su desarrollo. Básicamente lo que haces es entrar, en caso de temperaturas de 8, la planta entra en cero vegetativo, no crece, está ahí estática, y por encima de 30 lo que hace es cerrar estomas y no genera un buen desarrollo. Pero para eso ya tiene el amanecer, el atardecer y la noche para crecer. Sí que es importante los problemas que podemos tener con la floración con temperaturas por encima de 21 grados centígrados. Esto es importante porque podemos tener muchos abortos y se nos puede ir al traste la floración y sobre todo el cuajado, que es un factor clave en el cultivo del tomate. Porque como sabéis, el cultivo del tomate, el cuajado es súper importante. Necesitamos apoyarnos en una polinización basada en anemófila y entomófila, y encima, por ejemplo, no podemos contar con la abeja para polinizar el tomate, sino que tiene que ser otro tipo de insectos. El cero vegetativo es a 8 grados centígrados, ¿vale? Aunque se ve resentido con temperaturas de 10 o 12 centígrados. Y la humedad de confort apropiada es 70% de humedad ambiental. De esto lo haremos un día, del DPV, del déficit de presión de vapor, para que comprendáis mejor cómo influye este valor a la hora de aplicar tratamientos, a la hora de estimar el óptimo crecimiento de un cultivo y de la toma de decisiones, porque es muy limitante. Vamos a pasar ahora a los nutrientes del suelo, conocer un poquito qué nutrientes estamos aplicando en nuestros cultivos, así un poquito por encima, antes de proceder a los específicos del tomate de industria, con el ejemplo de la calculadora para calcular esto. Los macronutrientes se pueden considerar en macronutrientes. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes tenemos dos tipos. Los primarios, que es el famoso NPK, que son los que la planta demanda en una mayor cantidad, y luego encontramos los secundarios, que son, por ejemplo, el magnesio, el calcio y el azufre. Por ejemplo, el nitrógeno es uno de los que más consumimos también. En el caso del tomate específico, es el potasio el que más se extrae por cada tonelada producida. El nitrógeno presenta la producción está directamente relacionado con la producción de clorofila, la síntesis de proteínas y aminoácidos. Cuando tenemos un exceso de nitrógeno, siempre lo vamos a apreciar en un desarrollo de la masa foliar increíble, de la parte vegetativa. El fósforo está relacionado con los procesos metabólicos, como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la síntesis de degradación de carbohidratos. ¿Qué sucede? Una buena forma de observar que tenemos un mal desarrollo de las raíces es un indicativo directo de que tenemos una deficiencia de fósforo, en primer lugar, ¿vale? Que apreciamos colores de tonos parduzcos en las plantas y demás también es de deficiencia de fósforo, y es un elemento que muchas veces lo tenemos en un contenido brutal en el suelo, pero lo tenemos bloqueado y es imposible absorberlo, a no ser que empleemos microorganismos y llevemos un equilibrio del suelo. Cuando compréis un fertilizante para aplicar, por favor, fijaros bien que en la parte soluble sea en agua o en citrato de amonio, porque si no es soluble, si os pone, por ejemplo, que un fertilizante con fósforo contiene entre un 80% solo soluble en agua y en citrato de amonio, el otro 20% es fósforo roca, que tardaremos décadas en tenerlo disponible, o tendremos que tener unas condiciones de temperatura y de humedad alto junto con microorganismos que son bacterias solubilizadoras de fosfatos, para que ese fósforo esté disponible para la planta. Así que, por favor, pagar por fertilizante, pagar por nutrientes, no paguéis por piedras. Es el problema de ese fósforo, ¿vale? El potasio es la regulación de la respiración de la planta, activación de enzimas, que permite la generación de azúcares, y el engorde del fruto. Es dentro del cultivo del tomate, es de los más limitantes, de los que absorbe en mayor cantidad, como podréis ver aquí. Los macronutrientes secundarios nos encontramos el calcio, magnesio y el azufre, ¿vale? El calcio está directamente relacionado con la regulación estomática, con la temperatura. Tenemos
tenemos la limitación del calcio también, la tenemos en su absorción por parte de la planta a nivel de temperatura. Luego también tenemos otro problema, el calcio se absorbe por transpiración de la planta. Si una planta no tiene para absorber agua en el suelo, no va a ser capaz entonces tampoco de absorber calcio. Y entonces es muy importante, ya que también nos está, sobre todo interactúa con la dureza, y sé que está mal decirlo, pero con la resistencia de la dureza del fruto y de la hoja, ¿vale? El magnesio es muy importante en el desarrollo de la fotosíntesis y la fijación de dióxido de carbono. Es muy importante indicar que tanto el calcio como el magnesio, si hay un exceso de potasio, se va a resentir su absorción. Y en el caso del calcio, también si tenemos un exceso de magnesio respecto al calcio, es muy difícil encontrar que tengamos un suelo con más magnesio que calcio. Si se da, hemos hecho algo muy raro. Pues si tenemos también más magnesio que calcio, sí o sí vamos a tener una deficiencia de absorción de calcio en el suelo. Y luego ya, por último, el azufre, que está directamente relacionado con la generación de aminoácidos, es un fertilizante que muchas veces estamos dando de lado y es vital porque hemos reducido el empleo de los fertilizantes que contienen sulfatos, y entonces al reducir este tipo de fertilizantes de fungicidas, y entonces estamos provocando en algunos casos deficiencias de azufre en los suelos. Es muy importante este tipo de macronutriente. Y una cosa también a tener en cuenta que es que todos los laboratorios, cuando analizamos el azufre, estamos analizando el azufre en forma de sulfato. El azufre tiene un ciclo específico también en los suelos, y el análisis de sulfato normalmente está significando que estamos analizando el 20% del azufre disponible en suelo. Si encima estamos analizando solo el 20% del azufre que tenemos y lo tenemos ya en valores muy bajos, por favor, no deis de lado emplear, por ejemplo, fertilizantes como el sulfato de calcio, el yeso agrícola. Tener cuidado si tenéis suelo ácido en su empleo. Tenéis que emplear también entonces echar una enmienda caliza, como por ejemplo la dolomita, residuos de algas fosilizadas con carbonato de calcio y demás, para contrarrestar el poder acidificante del suelo, porque el sulfato de calcio se emplea también para acidificar los suelos y para hacer un desplazamiento de sales, en el caso de los suelos salinosódicos. Y luego ya pasamos a micronutrientes y oligoelementos. Estos que veis aquí, si hacemos una buena enmienda de materia orgánica, de residuos por ejemplo, residuos de animales, de eyecciones animales, como puede ser estiércol de gallinaza, de vacuno, de ovino, solemos tener los micronutrientes suplidos en bastantes casos. En algunos otros cultivos esto no es suficiente, pero en el tomate nos suele dar muchos problemas. Es muy importante que algunos de estos micronutrientes que veis aquí, como por ejemplo el boro, que actúa en el desarrollo meristemático celular, no lo tengamos en deficiencia, o el zinc. De aquí sí quiero hablaros en unos elementos traza. Se están investigando últimamente su interacción con los cultivos, y algunos de ellos, como por ejemplo el yodo, se ha demostrado que está interactuando en la generación, la ruta del ácido ascórbico y demás, y también para estimular las defensas naturales de la planta ante ataques de bacterias y de patógenos. Un día queremos hacer una entrada específica hablando yo de un blog. La información que hay es muy poquita y queremos hacer un pequeño ensayo nosotros a futuros, en unos meses, sobre cómo interactúa el yodo como fertilizante en las plantas para la defensa, ¿vale? Os lo quería mencionar en el webinar de hoy para que lo tengáis en cuenta, que hay ciertos nutrientes como el yodo, el silicio, que no se han tenido en cuenta nunca como micronutrientes, y sin embargo se está viendo que interactúan en los cultivos de alguna forma. ¿Cómo? Se está analizando. Muy importante, aquí os hacemos unas pequeñas tablas que adjuntamos. Si tenemos encima la zona donde se cultiva el tomate de industria, son zonas con suelos con tendencia a la acidez o suelos muy ácidos. Si encima aplicamos fertilizantes que nos acidifican el suelo, mala ayuda estamos empleando. Pero estos fertilizantes tienen que ser empleados, ¿vale? ¿Qué sucede? Estos fertilizantes que nos están acidificando el suelo los tenemos aquí identificados: el sulfato amónico, el amoníaco anhidro, la urea, el nitrato amónico. Lo que hemos añadido esta tabla para que tengáis una cuenta de que si aplicamos, por ejemplo, 100 kilos de sulfato amónico, para contrarrestar la acidez de este suelo, tendríamos que aplicar o 100 kilogramos de carbonato de calcio, o 93 kilos de dolomita,
o 56 kilos de cal viva, o 74 de cal muerta, o 116 kilos de silicato de calcio. Lo mismo sucede con el resto de nutrientes. Por favor, es una tabla que os regalamos, la tenéis aquí, la podéis consultar de una forma sencilla y os viene muy bien cuando hacéis vuestra recomendación de fertilización para evitar una acidificación extra de los suelos. Indicaros también que cuando estamos, la acidificación de los suelos se provoca porque estamos extrayendo cationes, que son nutrientes que emplean nuestros cultivos. También os adjuntamos aquí esta tabla para que muchas veces, si tenéis un problema de absorción de nutrientes o veis una deficiencia de algo, con la analítica de suelo poder comprender por qué tenemos esto. Imaginaros un ejemplo, si tenemos un exceso de potasio, el ejemplo del tomate, vamos a tener una disminución o de un desplazamiento de otros dos nutrientes claves, como son el calcio o el magnesio. También hay que tener en cuenta que nos puede provocar un exceso de absorción de manganeso. El manganeso es un micronutriente, pero también nos puede generar una fitotoxicidad en nuestro cultivo. U otro ejemplo, si también esto se puede utilizar de la siguiente forma: tenemos una deficiencia de calcio, una deficiencia de magnesio en el suelo, si aplicamos el nitrógeno en forma amoniacal, también nos ayuda para poder estimular la absorción de estos nutrientes. Pasamos ya a calcular las necesidades de fertilizantes y extracción de nutrientes de nuestro cultivo de tomate de industria. Estoy viendo por aquí la tablita que sí que habéis hecho alguna pregunta y creo que habéis escrito por el chat. Recuerdo que al final, cuando la explicación está, procedo a leerlas. Las extracciones por tonelada del tomate. Muy importante, estas extracciones las hemos calculado con baremos medios de diferentes estudios científicos. Nosotros estamos desarrollando nuestros propios baremos. Si algunos sois por aquí ostentores de semilla y queréis obtener los baremos de vuestros propios cultivos, nosotros estamos haciéndolo y a lo mejor podemos hacer algún tipo de colaboración, os lo indico por adelantado, ¿vale? Los cálculos que sucede, hemos establecido las extracciones de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, no basado en los macronutrientes, que son los que el cultivo demanda mayor cantidad. Pedidos disculpas de no poder ponerlo de otro micronutriente que puede ser el hierro, o el zinc, o el boro, porque es que hoy por hoy no lo tenemos de mediciones oficiales. Y nosotros estamos intentando sacar también algo que nos sirva como guía, pero vamos poquito a poco, ¿vale? La labor de investigación es lenta, requiere una inversión grande, y para esto, evidentemente, hace falta agilizar el trabajo de laboratorio con los beneficios obtenidos, dedicarlos a I+D. El cálculo. Siempre si queremos establecer un programa de fertilización basado en las extracciones, siempre hay que tener en cuenta el rendimiento esperado. Siempre. Podemos tener unos baremos ahí en los que nos movamos, ¿vale? Es muy importante también que contemos con un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque nunca cuando hacemos este tipo de extracción podemos a lo mejor en alguno de los nutrientes quedarnos cortos. No pasa nada. Si tenemos un buen suelo, un suelo equilibrado, no pasa nada por quedarse un par de años, 3 años corto en algún tipo de nutriente, siempre y cuando lo tengamos bien, un contenido óptimo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Si tenemos alguno de estos nutrientes, tenemos como un limitante, pues si encima vamos a quedar cortos en ese nutriente, se va a ver resentida la producción. ¿Por qué? Porque la fertilización, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es que cualquiera de los nutrientes que tengamos en un déficit nos va a condicionar toda la producción. Da igual que tengamos todo el resto de producciones en unos baremos brutales, en unas condiciones muy buenas, con un suelo perfecto, que si tenemos un suelo macronutriente o micronutriente en deficiencia, nos va a condicionar la producción de nuestro cultivo. Muy importante que lo sepamos. Siempre decimos aquí que es que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Pues lo mismo sucede. El plan de fertilización es tan eficiente como el nutriente que tengamos como limitante. Estos cálculos se basan en la ley de los anticipos. Esta ley de los anticipos hay que tenerla en cuenta, y entonces para los suelos, en los suelos pobres podemos bajar hay que anticipar siempre, se puede trabajar la restitución de los nutrientes, pero esto solo se puede hacer con suelos que estén en muy buenas condiciones y que los conozcamos mucho, ¿vale? Estos cálculos indican que no son aplicables en las fases iniciales del cultivo. Esto, si vamos a hacer un programa de fertirrigación, por ejemplo, tenemos que tenerlo en cuenta a lo largo de todas las fases iniciales.
si vamos a hacerlo con una labor de fertilización clásica, donde apliquemos todo el fertilizante de una tacada al principio, muy importante tengamos en cuenta el nitrógeno, utilicemos fertilizantes nitrogenados de liberación lenta, o tengamos todo esto en cuenta, porque lo que queremos es reducir las pérdidas por lixiviación de nutrientes y, evidentemente, ser lo más sostenible a nivel económico para la economía del agricultor y también medioambientalmente. Los ítems a tener en cuenta, entonces, que esta calculadora solo es útil para el cultivo cuando se conocen los datos, en este caso los conocemos, pues podemos ir para adelante, ¿vale? Se recomienda tener realizado un análisis de carácter anual, cuidado con los fertilizantes que provocan acidificación de los suelos y la limitación por el empleo de nitrógeno, según la normativa, que tenemos una normativa que nos limita muchísimo el empleo del nitrógeno, tenerlo en cuenta. Y el control de fertilización durante la campaña, que esto es muy sencillo, con los lisímetros, nosotros a los distribuidores se los damos para que los puedan instalar en la explotación del cliente, ir extrayendo el extracto del suelo de saturación y determinar cómo va la fertilización. Esto es agricultura muy técnica, pero bueno, viene bien que sepáis que esto se tiene y se hace. Vamos a pasar con las tablas. Indicaros que os pongo aquí como ejemplo un ejemplo de analítica en las que nosotros utilizamos para orientarnos. Esta es la analítica más básica que tenemos nosotros. Es decir, de todas las analíticas que ofrece Fertivos como laboratorio, esta es la más barata de todas, ¿vale? Y la más pequeñita, aunque así bastante completa, ¿vale? Siempre lo que tenemos que fijarnos primero es la fertilidad física del suelo para conocer las características de la muestra, la valoración de pH, el contenido de electroconductividad, el tipo de electroconductividad y la cantidad de materia orgánica. De aquí pasamos a la valoración de los macronutrientes primarios y secundarios para conocer el rango y la cantidad de lo que tenemos, de todos ellos, y también conocer, pues, saber las unidades fertilizantes disponibles que tenemos en el suelo. Aquí nosotros lo sacamos en kilos por hectáreas. También conocer el índice RAS y el índice PSI. El índice RAS es la relación de absorción de sodio y el índice PSI el porcentaje de sodio intercambiable. También determinamos las características hidráulicas del suelo que nos permite conocer para el horizonte que estamos analizando la capacidad de retención de agua para optimizar el empleo del bien líquido. Hacemos un estudio de carbono y materia orgánica. Esto lo hacemos para que resulte muy sencillo calcular la cantidad de materia orgánica que hay que aplicar por hectárea y también para convencer a la gente que la agricultura lucha contra el cambio climático, porque estamos aquí viendo el contenido de CO2 fijado en el perfil que se está analizando. Y luego también el riesgo de salinidad del suelo. Aquí podéis ver ya, pasamos en materia a la hoja, a la calculadora de las extracciones de fertilizantes para calcular la dosis de fertilizante por hectárea, ¿vale? Esto de aquí me lo voy a saltar porque lo voy a explicar directamente. Tenemos una parte que es la de los datos iniciales, otra la de las extracciones totales que tenemos en el cultivo y luego el cálculo de la dosis de fertilización. Todos los sitios que veáis con las letras, con la celda en color amarillo, es que podéis manipularla, podéis trabajar con ella. Esta hoja la podéis pasar a PDF una vez realizada para dársela a vuestros clientes sin ningún tipo de problema o para ir a pedir el fertilizante a vuestro distribuidor de fertilizantes o a vuestro cliente si es distribuidor de fertilizantes para decirle, oye, no, te hemos tomado la decisión de fertilización teniendo en cuenta esto. Indicar también que aquí nosotros hacemos un cálculo que dependiendo de lo disponible en el suelo, los kilos que tenemos disponibles, si no es limitante, con la analítica saber en lo que nos podemos quedar corto y en lo que no. Y aquí la última parte que nos sale un resumen que podemos saber el precio de la analítica, perdón, el precio de la dosis de fertilización, el precio por hectárea, el precio total, la dosis que hay que emplear, etc. Si no os importa, voy a pasar a mostraros la tabla Excel de tomate de industria. Creo que ya la podéis ver todos. Lo que no estoy seguro es si podéis ver el cursor como yo lo voy pasando por encima. Os pido disculpas, creo que sí que se ve, otras veces se ha visto sin ningún tipo de problema. Y entonces, pues bueno, paso a enseñaros la hoja. Voy a ampliarlo un poquito más para que no tengamos problemas, ¿vale? Imaginar, ¿vale? En este caso he puesto aquí mi nombre, José Abel, para que tengáis el municipio
He puesto un municipio de allí de mi zona, el Osar de la Vera, por ejemplo. Y también se puede poner los datos de la explotación, sabiendo el polígono, parcela, recinto y la superficie. Muy importante. Ahora pasamos a los datos para calcular las extracciones. Es muy importante que indicamos el rendimiento de cultivo esperado. Aquí he puesto 75 toneladas. Tenemos ya zonas llegando a producciones que llegan a las 101 toneladas de media por hectárea. En los años 90 era de 57 toneladas por hectárea la media. Hemos tenido un crecimiento brutal. También podemos poner el marco de plantación y de esta forma calcular el número de plantas que tenemos por hectárea. Imaginaros, en este caso, si tenemos un rendimiento esperado de 75 toneladas en una explotación de 11 hectáreas, aquí estamos calculando las extracciones de la explotación total, ¿vale? De unidades fertilizantes, y también las extracciones por hectárea. Indicaros que para hacer un cálculo sencillo vamos a ir a un rendimiento de 10 toneladas por hectárea. Esto es para que veáis vosotros la simulación aquí en tiempo real de cómo lo haríamos. Y por la superficie también de 10 hectáreas, para que no tengamos por ahí picos y cosas raras sueltas. Y es para hacerlo rápido y enseñaros a usarlo. Aquí vemos cómo se ha establecido todo. Tenemos la extracción por hectárea, las extracciones por total de la explotación, etc. ¿Vale? Aquí pasamos a la dosis de fertilización. Yo aquí he puesto fertilizantes personalmente. Vosotros podéis poner el que queráis. Podéis poner en la formulación así. Podéis poner también el nombre. Muy importante, el valor que ponéis aquí, que tenéis que poner el porcentaje que tiene del nutriente. ¿Vale? Esto es completamente ajustable, se puede ajustar sin ningún tipo de problema y se os ajusta todo. En este caso, vamos a poner, en el caso del 15-15, pues lo que vamos a trabajar. Yo aquí puedo hacer un poco de trampas, porque puedo poner el fertilizante que yo quiera. Normalmente vamos a trabajar con 2 o 3 fertilizantes como mucho, dependiendo también cómo queramos hacer la fertilización del nitrógeno, la podemos fraccionar de 2 veces, etc. También vamos a trabajar con estas tablas en un futuro para la fertirrigación, para las dosis que tenemos que hacer temporal de cada cultivo, pero darnos tiempo para hacer este tipo de cosas porque conlleva un trabajo brutal calcular todo esto. Y más hacerlo así de forma que todo el mundo lo tengáis accesible y gratuito. Os voy a poner un ejemplo. Hemos visto aquí de cómo calculamos, he medido estos fertilizantes y vemos lo que tengo disponible en el suelo. Ahora le voy a poner 0, ¿vale? No voy a hacer ningún tipo de variación. Aquí estamos viendo lo necesario, es decir, los kilos que necesito de unidades fertilizantes para mi explotación con estos rendimientos esperados. El aportado, que es lo que estamos puesto aquí, si hemos puesto 0, ahora mismo es 0, y luego el baremo, que este baremo es muy importante para saber cuál es el limitante. Os voy a poner, vamos a empezar. Imaginad que pongo yo aquí que necesitamos, vamos a meter del triple 15, digo la coletilla, es un fertilizante muy barato, a mí no suele gustarme mucho, pero se puede emplear sin ningún tipo de problema. No es un fertilizante malo, es un fertilizante muy barato y se puede sustituir por fertilizantes en específicos con mejores condiciones, pero bueno, ahí está. Imaginaos que pongo 1000 kilos de triple 15 para la aplicación de la superficie. Podéis ver cómo aquí todo el baremo se ha movido. En el caso del nitrógeno estamos un 32% por debajo, en el caso de un potasio un 62% por debajo, de calcio, magnesio y azufre seguimos 100% porque no tiene. ¿Vale? Si me permitís, el triple 15 lo voy a quitar un poquito porque es que, como veis, nos pasamos muchísimo en fósforo. ¿Vale? Si echamos 1000 kilos para las 10 estepas de triple 15, tendríamos un exceso de fósforo ahí, entonces estamos perdiendo el dinero. Vamos a meter menos kilos, a ver qué pasa con 500. Con 500 ya seguiría muy alto para el fósforo y demás. Vamos a probar una cosa. Como esto lo que permite es modificar todo de una forma rápida, no hay ningún tipo de problema, vamos a emplear. Queremos cuadrar primero, por ejemplo, el potasio y también el fósforo. Pues mirar, vamos a cuadrar primero, vamos a emplear el 0,3612. Entonces vamos a decir, si echamos 300 kilos, a ver qué pasa. Oye, nos pasamos muchísimo. Pues vamos a pensar en echar 100. A ver qué pasaría. Con 100 nos quedamos, pues, un 28% por debajo. Ponemos, pues venga, 125, a ver qué pasa. Un 10% por debajo. No está mal un 10% por debajo. No está nada mal si lo tenemos en el suelo presente. Vamos a poner en este caso 110 por cuadrar, que es un poquito, un 21, no pasa nada. Pues venga, lo quedamos en 125.
Una vez que hubiésemos cuadrado el fósforo en este tipo de fertilizante, imaginar que queremos cuadrar ahora el potasio, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a cuadrar el potasio con un fertilizante que nos aporta nitrógeno y potasio. El potasio es el que más demandado por el cultivo del tomate de industria, como habéis visto. Pues vamos a intentar cuadrarlo. Serían 390 kilos. Yo aquí, bueno, me voy a lo rápido. Sé que este fertilizante, el nitrato potásico, tiene un 46% de potasio. Vamos a ver si metemos 500 kilos, ¿qué pasa? Nos quedamos todavía por debajo. Vamos a meter 600, 700, a ver qué pasa. Seguimos quedándonos cortos en potasio. Vamos a meter 800. Un 2% por debajo. Oye, un 2% por debajo es un valor fantástico. No tenemos ningún tipo de problema. Ya teníamos que cuadrar el último nutriente, el nitrógeno. El nitrógeno, si queréis, imaginaros que tenemos esto con una fertilización muy buena, etcétera, y queremos meter un fertilizante que nos aplique nitrógeno y que solo podemos emplear, por ejemplo, un nitrato amónico con un 27,5% de pureza, ¿vale? Y lo podemos hacer, si queremos, que sea de calcio, con el nitrato amónico lo hay con una riqueza de 8, lo ponemos. ¿Y qué pasa? Ajustamos aquí, ponemos el 8 del calcio y el 27,5 de este nitrato amónico cálcico. Estos son ejemplos, ¿vale? Recordarlo, no estoy sembrando cátedra con estos fertilizantes ahora mismo. Utilizad lo que tengáis disponible y también en las fases que lo queréis emplear. Es un ejemplo. Pues imaginaros, nos falta todavía para llegar a las necesidades de nitrógeno 124 kilos, 124 unidades, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a meter aquí 500 kilos, a ver qué pasa. Oye, con 500 kilos estamos un poquito por encima, pero un 6. Es un número redondo, queda bonito. Nos pasamos un 6, yo intentaré cuadrar para no pasarme en este, y lo vemos completamente cómo se ha cuadrado. No quiero entretenerme en exceso, sería lo mismo con el calcio y el magnesio. Si cambiásemos, por ejemplo, otro fertilizante, si utilizásemos el 8-12-20, que tiene 4 unidades de calcio, 2 de magnesio y 25 de azufre, se elevaría. Y entonces aquí iríamos jugando. O imaginaros que resulta que tenemos un suelo que ya tiene disponible a nivel de calcio y demás, que está equilibrado y tiene pues 1.300 kilos disponibles por hectárea de calcio. No estoy diciendo ninguna exageración, normalmente tiene mucho más de calcio disponible. 500 de magnesio y 99 de magnesio. Aquí se va a quedar, de azufre. Pues veis, esto es por hectáreas, ¿vale? Veis como estos baremos están bien, no tendríamos ningún tipo de problema con estos nutrientes. Luego también aquí podemos, para realizar el rizo, ajustar el precio. Estos precios son inventados. Podemos poner aquí, por ejemplo, el precio por kilo de 0,45, por decirlo así, 0,72, 0,61. Esto es 100% inventado, ¿vale? No estoy diciendo nada real. Iríamos a la última parte y aquí sabríamos el tipo de fertilizante empleado, la dosis total para la explotación, la dosis por hectárea, el precio total, el precio por hectárea, y aquí hay una rata de precio por árbol, lo vamos a cambiar en el envío, ¿vale? Sería el precio por planta. Sale diminuto en este caso. Esto está mejor, esto está preparado sobre todo para frutales, en ese caso. Y aquí podemos ver que el total de la explotación saldría 564 euros con un precio por hectárea de 56,40. Vuelvo a repetir, estos datos son irreales, hemos utilizado un rendimiento, como podéis apreciar, muy bajo por hectárea. 10 toneladas por hectárea no es nada. Bueno, paso ahora a la presentación de nuevo, si me lo permitís. Perdonad que lo estoy poniendo en modo monitor. Vale. Entonces, ya antes de leer vuestras preguntas y demás, indicar qué problemas podemos encontrar en nuestro suelo para el cultivo del tomate, ¿vale? Pues podemos encontrar que tenemos un pH demasiado ácido y se nos bloquean los nutrientes, muy común. Una electroconductividad alta, sobre todo si son suelos con propiedades vérticas y con arcillas, que hayan, sobre todo también en las zonas de cultivo de arroz, que presente
poca capacidad de drenaje. Esto es nefasto porque estamos teniendo un suelo que le pueden atacar muchísimo los hongos al sistema radicular de nuestro cultivo de tomate. Y en este caso mi recomendación, utilizar sistemas biológicos como son las tricodermas, como son los bacterias, hongos que tenemos disponibles que son beneficiosos, micorrizas. Por favor, no cuesta, son muy baratas y el ahorro que nos generan es brutal. Una mala gestión de los recursos hídricos en la actuación de riesgo también puede ser muy malo. Sé que hay zonas que se riegan a manta, por favor evitémoslo. Estamos provocando una pérdida brutal de fertilizantes, de nutrientes, entre ellos el nitrógeno, o por ejemplo el azufre que está en forma de un fosfato, etc. Y también actúa como limitante los encalados mal realizados. Un mal encalado, que echemos un sulfato de calcio para acidificar o para desplazar sales, que esté mal hecho, pues nos puede provocar una liberación excesiva de ácido sulfúrico. Que echemos dolomita en una cantidad excesiva. Y a mí la dolomita me encanta la que está pulverizada, micronizada y calcinada. Me gusta, sé que hay gente que no, a mí sí. Esto ya son opiniones personales. Si nos pasamos, provocamos un bloqueo de nutrientes bestial. Entonces, todo esto hay que hacerlo con criterio científico, muy importante. Aquí os quiero también indicar, por último, ya antes de terminar y de pasar a leer el chat y las preguntas, que actualmente nosotros tenemos abierta una línea de investigación que el proyecto se llama ASAP-NORC. Lo que pretendemos es establecer un nuevo sistema de análisis de savia vegetal para todo tipo de, para un conjunto de cultivos. Entre ellos hemos metido como estratégicos el cultivo de tomate. Está basado en el análisis de savia para determinar el contenido nutricional de nuestro cultivo. Saber si está en un correcto equilibrio de los cationes, de los micronutrientes, también saber en tiempo real cómo va esa absorción de nutrientes, evitar el falseo de datos que nos provocan los análisis foliares normales. Es una técnica que viene para desplazar los análisis foliares, una técnica pionera, y que es un proyecto que aquí en Castilla y León está cofinanciado por el ICE, nos ha permitido de esta forma poder tenerlo en marcha, y que estamos buscando personas que se dediquen al asesoramiento del cultivo del tomate a nivel industrial, ostentadores de semillas, cooperativas y demás. Estamos buscando socios estratégicos para hacer esto porque se harán publicaciones científicas al respecto y el precio de participar en el proyecto es irrisorio, ¿vale? No estamos hablando de que tenga que desembolsar 1.000 euros por participar en el proyecto, todo lo contrario, no lo hacemos con ánimo de lucro, sino con el fin de conseguir unos aliados estratégicos para determinar cuál es el mejor sistema de fertilización de las plantas del cultivo del tomate de industria, entre otros. Lo estamos haciendo también para almendro, para pistacho, para olivar, patata, es decir, son muchísimos cultivos y nada, aquí si queréis me podéis escribir a mí personalmente o a través de LinkedIn o enviar un mail a la empresa, que en este caso lo gestiono yo directamente todo lo que es la I+D, y hablaréis conmigo para ponernos de acuerdo. Así que ahora paso a leer, si no os importa, las preguntas y las respuestas, ¿vale? José Romer nos pregunta cómo se puede grabar la conferencia. Vosotros no podéis grabarlas, a no ser que tengáis un software, nosotros la estamos grabando en directo, así que no os preocupéis porque os la mandamos mañana. Manuel, nos estás preguntando si en cereal también se usan tricodermas y micorrizas. Sí, se emplean con resultados muy buenos. Es barato emplearlas y llevando un correcto manejo del suelo quedan ahí bien. El espectador anónimo nos pregunta si hay un webinar sobre el manejo del tomate en invernadero. No tenemos hecho todavía ninguno del tomate en invernadero. Este webinar de tomate invernadero me gustaría hablar con algunos especialistas de su manejo de su cultivo a la hora de hacerlo para tener un sentido también más crítico por parte de ellos para su desarrollo, porque sé que hay unos cuantos personas que están haciendo investigación bastante interesante sobre el manejo del invernadero. Yo lo conozco, pero quiero tener más información y sobre todo con gente que sabe más que yo y que está día a día asesorando el cultivo, ¿vale? Ahora procedo a leer el chat, ¿vale? Estoy leyendo. Vale, José Romera, sí, la conferencia se manda por email, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuánto tiempo necesitaría a 8 grados para entrar en parada? Vale, entra en parada automáticamente cuando tienes 8 grados centígrados, la planta ha parado, ¿vale? No está muerta, sino que para. Es decir, no crece, está
como diríamos, en estado vegetativo, cero. Es el cero vegetativo, no hay crecimiento. La planta de tomate, la resistencia a las heladas es nula. A 0 grados menos 0,5 la planta muere. Es muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Germán, nos estás preguntando cuáles son las variedades de tomate para industria más utilizadas. Esa pregunta, por favor, nos la haces por mail y te podemos poner y te podemos decir las 3-4 variedades. No sé si las tengo mencionadas en el blog, ¿vale? Si no, pido disculpas. Ya haremos también otra entrada de blog más específica sobre el cultivo, donde irán puestas. Tampoco es que muchas veces no queremos poner a lo mejor algunas variedades el nombre, porque estamos incluyendo en royalties y no queremos tampoco generar problemas entre los obtentores de semillas, ¿vale? Porque algunos son nombres comerciales, ¿vale? Luego, José Careño nos está preguntando que está haciendo investigación empleando el pimiento, ¿vale? Y microorganismos para reducción de fertilización química. Sí que nosotros estamos haciendo análisis de microorganismos en el suelo, sí que estamos haciendo también algunos estudios de empleo de microorganismos para ver cómo se plantea la absorción de nutrientes o cómo crece la planta, ¿vale? Si te echas un vistazo por el blog, sin problema vas a poder ver algunas entradas que a lo mejor te interesan. El inspector anónimo, la semana que viene se va a tratar el análisis de savia mediante el uso de ionómetros. Nosotros no usamos ionómetros para los análisis de savia, ¿vale? Sé que muchos de vosotros sí. El motivo de que no usemos ionómetros. Nosotros tenemos aquí equipos de laboratorio, espectrofotómetros de absorción de emisión atómica, tenemos espectrofotometría UV-Vis, que ofrecen una precisión mucho mayor que el ionómetro. La histéresis es mucho menor. Nosotros sí que tenemos nuestro poder ionómetros y hemos hecho comparativas con otros clientes que estaban usando ionómetros. Y nada más, aquí está mal decirlo, yo ya cuando me llegan personas diciéndome, oye, no, es que a mí me da este valor del análisis de savia o de análisis de agua, o del análisis de la solución de saturación de campo del suelo. Y me dice, estoy usando ionómetros y el valor me da muy diferente al vuestro, lo siento. El ionómetro hay que saber usarlo muy bien. Hay que tenerlo muy, muy limpio. Hay que tenerlo muy calibrado. Las cantidades para emplear para que os hagáis una idea, nosotros estamos teniendo, por ejemplo, cuando tenemos una calibración de sulfato, tenemos una precisión de 0 a 4 ppm. Es decir, de 0 a 4 ppm. Un ionómetro, los que están empleando, suelen tener una resolución que oscila entre 0 y 2000 ppm. ¿Qué sucede? Tenemos una histéresis, un margen de error muy grande, ¿vale? No quiero decir que sean malos. A mí me libran de decir que los ionómetros son malos. Pero es que utilizan una tecnología que la precisión... Hay otras tecnologías para medir tipo ionómetro, como el ISFET, que es más efectiva que el ionómetro, que se está utilizando. Por ejemplo, que son de la marca Oriva, los Lactwin, que son los más famosos, ¿vale? Así que nosotros nos basamos en los equipos de laboratorio. Espectrofotómetro de absorción de emisión atómica. En un futuro vamos a cambiar dispositivos en horno de llama de grafito. También espectrofotometría de absorbancia UV-Vis. Es decir, la precisión que tienen estos dispositivos, estamos hablando como que es 800 veces más preciso que el ionómetro. Así que siento indicar que el análisis de savia en este caso no va enfocada con el empleo de ionómetros, porque la precisión a nivel analítico y para investigación científica que nos ofrece nos deja mucho que desear. Pido disculpas. También, cuando los técnicos de campo los usan, oye, es que es mejor usar un ionómetro que no tener ningún valor de referencia, ¿vale? Nosotros con la análisis de savia tenemos con la técnica esta que hemos desarrollado, procesamos la muestra según nos llega y suele estar tenemos analizado que 24 horas la muestra, temperatura ambiente, vegetal, que es el tiempo de la empresa de transporte, no sufren ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos análisis de savia, encima son muy, muy, muy baratos y los recomendamos hacer en laboratorio. No por otra cosa. El ionómetro sí, si queréis llevar un control, pues viene bien, pero no es el baremo más efectivo para emplear.
¿vale? Para nada. Pues nada, si no tenéis ningún tipo de cuestión más por hoy, ¿vale? Espera, estoy viendo aquí. Si entra en parada, ¿cuánto tarda en volver a entrar en producción? Pues lo que tarde, nos pregunta Ignacio, si entra en parada vegetativa, ¿cuánto tarda en volver a entrar en producción vegetativa? El tiempo que tarde en conseguir otra vez la temperatura por encima de 12 grados centígrados. Ese tiempo, única y exclusivamente. La planta, por suerte, se rige por las temperaturas, no es un ser emocional, no es decir que es que tengo frío y a lo mejor tengo que llegar aquí a 20 grados para sentirme otra vez afable, ¿vale? Entonces, no hay problemas. Sí, Manuel, en cereales también se usan tricodermas y micorrizas. No hay ningún tipo de problema en emplearlas y se venden y se distribuyen. Nosotros no vendemos y no distribuimos fertilizantes, ni biofertilizantes, ningún tipo de fertilizantes. Nosotros solo asesoramos. Y hay personas que fabrican biofertilizantes y también procesos de compostaje y demás, que también asesoramos en la elaboración de ese biofertilizante o el empleo de ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Todo eso lo analizamos y también asesoramos. Y se pueden emplear, ¿vale? Y sí se pueden mezclar con abonos foliares, lo que pasa es que hay que ver las compatibilidades. Eso es muy importante, irse a la tabla de indicaciones para ver si lo puedes emplear. Un ejemplo que te voy a decir descarado que no se puede mezclar, un fungicida con una tricoderma con una micorriza, ¿vale? No se puede, la matamos. Si tenéis algún tipo de duda o cuestión más que nos queréis resolver, por mi parte, ha sido un placer que me hayáis escuchado hoy. Mañana recibís toda la documentación en vuestro mail. Y nada, desearos una buena noche, que lo paséis bien y nada, nos vemos en el próximo webinar si os ha gustado este. Así que muchas gracias a todos. Pasad una buena noche.